Nunca imaginé que la vida me llevaría tan lejos de la vecindad. Cierro los ojos y todavía puedo escuchar el eco de las risas, las discusiones tontas, el olor de las tortas de jamón que a veces podía probar. Todo eso parece tan lejano ahora. Crecí, como cualquiera. Dejé atrás el barril, los juegos y hasta las lágrimas que escondía en silencio por las noches. Pero el mundo allá afuera nunca fue tan amable como creí, y menos conmigo. El día que cumplí la mayoría de edad, recibí un papel que cambiaría mi destino. La carta del servicio militar. Al principio pensé que sería algo pasajero, entrenar un poco, aprender disciplina. Pero pronto supe la verdad. No era un juego, ni una simple obligación. El país estaba en guerra. Y yo estaba condenado a participar. El viaje al cuartel fue frío. Todos los jóvenes que íbamos juntos cargábamos la misma mirada perdida, como si nos hubieran arrancado la niñez de golpe. Algunos intentaban bromear para aliviar la tensión, pero otros permanecían en silencio, con los ojos vidriosos, como si ya supieran lo que nos esperaba. La primera vez que vi un campo de batalla, entendí que la guerra no tiene gloria. No era como en las películas que alguna vez había escuchado mencionar en la vecindad. No había héroes, ni música épica. Solo había gritos, disparos, cuerpos caídos y un olor insoportable a pólvora y sangre. Recuerdo a un muchacho, no mayor que yo, que apenas se acomodaba el casco cuando una bala atravesó su frente. Cayó de rodillas, sus manos temblando, intentando cubrir la herida que escupía sangre a chorros. Sus ojos se quedaron abiertos, mirando hacia mí, como si me preguntara por qué. No supe qué hacer, solo me quedé helado mientras su cuerpo golpeaba el suelo y la tierra se manchaba de rojo. Desde ese momento, entendí que cada día en ese lugar sería un infierno. El barro estaba mezclado con sangre coagulada, y al caminar, mis botas se pegaban como si el suelo quisiera tragarnos junto con los cadáveres que ya empezaban a pudrirse. Había moscas tumbando sobre los cuerpos mutilados. Algunos sin brazos, otros sin rostros reconocibles. Yo sentía el estómago retorcerse, pero no podía vomitar, porque ya no había nada en mí más que miedo. Las noches eran peores. El silencio del campo, roto por los quejidos de los heridos, me perforaba los oídos. Algunos lloraban llamando a sus madres. Otros rezaban, pidiendo un milagro que nunca llegaba. Y yo, en medio de todo, recordaba la vecindad. Recordaba cuando corría con Kiko, cuando escuchaba los regaños de Don Ramón o las visitas del profesor Girafales. Recordaba mi barril, donde me escondía del mundo. Ahora ya no había barril donde refugiarme. Solo trincheras húmedas y frías, llenas de lodo y de ratas que se alimentaban de los cuerpos que no alcanzábamos a enterrar. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché a un compañero sollozar. Al encender una pequeña linterna, vi que se estaba apretando el abdomen con ambas manos. Una granada le había dejado una herida enorme en el vientre, y sus intestinos estaban fuera, brillando bajo la luz tenue. «No me dejes morir solo», me dijo, con la voz quebrada. Yo no sabía qué hacer, así que solo lo abracé hasta que dejó de respirar. Su cuerpo se quedó frío en mis brazos, y yo lloré en silencio, apretando los dientes para no gritar. Nunca me había sentido tan solo. Nunca me había sentido tan muerto en vida. Los días se mezclaban con las noches, y ya no sabía distinguir si estaba vivo o soñando en una pesadilla interminable. El sol apenas se alzaba en el horizonte cuando ya escuchábamos los disparos y las explosiones que sacudían la tierra. El barro se levantaba en pequeñas nubes, mezclado con pedazos de carne y huesos. Sí. Carne. Carne humana. Porque cada bomba que caía no solo dejaba un cráter. También arrancaba brazos, piernas, cabezas que salían disparadas como muñecos rotos. Yo pensaba que después de ver tanto horror me acostumbraría, pero no era así. Cada nuevo día traía una nueva imagen que se tatuaba en mi memoria, como una cicatriz que nunca sanará. Un mediodía, mientras avanzábamos entre ruinas, vi a un niño escondido entre los escombros. Tenía la edad que yo tenía cuando vivía en la vecindad, quizá 8 o 9 años. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar, y sus manos temblaban mientras sostenía un pedazo de pan duro. Quise correr hacia él, darle ayuda, pero un disparo silbó y lo alcanzó en el pecho.
El niño me miró un segundo antes de desplomarse, su pequeño cuerpo quedando inerte entre piedras manchadas de sangre. Sentí que algo dentro de mí se rompía para siempre. ¿De qué servía todo esto? ¿Por qué tenía que morir un niño que no tenía nada que ver con la guerra? En la trinchera, los olores eran insoportables. El viento arrastraba el hedor de los cuerpos en descomposición. Había soldados tan desfigurados que nadie se atrevía a reconocerlos. Recuerdo que una vez tuvimos que compartir el mismo espacio con 3 cadáveres que ya estaban hinchados, sus pieles reventadas por los gases. Cuando uno de ellos explotó, liberando un líquido amarillento y pestilente, varios vomitamos al mismo tiempo, pero no había a dónde ir. No podíamos movernos, solo respirar esa muerte. Las balas no eran lo peor. Lo peor era lo que la mente hacía en la oscuridad. Una noche, escuché a un compañero reír solo, como si hubiera perdido la razón. Cuando lo encontré, tenía en sus manos la cabeza de otro soldado, y la mecía como si fuera un muñeco, hablándole como a un amigo. Sus ojos estaban desorbitados, y yo no pude soportarlo. Me alejé, sintiendo que la locura me estaba acechando a mí también. Yo pensaba en la vecindad, en la doña Florinda regañando a Kiko, en el profesor Girafales intentando mantener la calma. Pensaba incluso en doña Clotilde, que siempre parecía tan sola. ¿Seguirían vivos? ¿Se acordarían de mí? ¿O acaso ya me habrían olvidado, como si nunca hubiera existido? En medio de la guerra, yo no era más que un número, un uniforme sucio, un fusil temblando en mis manos. Pero el horror nunca se detenía. Una mañana nos ordenaron avanzar hacia un campo abierto. Era una trampa. De repente, las ametralladoras enemigas comenzaron a rugir, y vi como mis compañeros caían como moscas. La tierra se pintó de rojo. Uno de ellos perdió la mitad de la cara y me agarró del brazo antes de caer, dejando un hilo de sangre caliente que me manchó la manga. Yo corrí, disparando sin mirar, con lágrimas quemándome los ojos. Cada vez que cerraba los párpados, veía sus rostros. Veía los ojos vacíos de los que ya no volverían a reír, de los que nunca regresarían a casa. Y me preguntaba, ¿sería yo el siguiente? El amanecer de ese día fue distinto. El cielo estaba gris, cargado de nubes que parecían anunciar el final. Mis manos temblaban mientras ajustaba el fusil. No era por el frío, era porque algo dentro de mí sabía que ese sería mi último amanecer. Nos ordenaron avanzar hacia un pueblo en ruinas, ocupado por el enemigo. Cada paso se sentía como caminar hacia una tumba abierta. Las calles estaban llenas de polvo, con casas derrumbadas y cadáveres esparcidos entre los escombros. Había cuerpos de soldados, pero también de civiles. Mujeres abrazando a sus hijos muertos, ancianos con las bocas abiertas en un grito que nunca terminó. El olor a carne podrida mezclado con el humo era tan fuerte que parecía penetrar en la piel. Un compañero caminaba a mi lado, pero de repente su cuerpo se sacudió con varios disparos que le atravesaron el pecho. La sangre me salpicó la cara, caliente, espesa. Sus ojos se quedaron fijos en mí antes de caer, y yo quise gritar, pero solo apreté el fusil y corrí a cubrirme. El tiroteo era ensordecedor. Las balas silbaban como insectos rabiosos, rebotando contra las paredes, rompiendo huesos, arrancando pedazos de carne. Vi a un soldado caer sin piernas, arrastrándose mientras dejaba un rastro rojo en el suelo, pidiendo ayuda que nunca llegó. Otro fue alcanzado en el cuello. La sangre brotaba a chorros, pintando las paredes como pinceladas grotescas. Me escondí detrás de un muro medio derrumbado. Cerré los ojos un segundo y pensé en mi vecindad. Pensé en mi barril. Ese lugar pequeño que alguna vez fue mi refugio. Pensé en Kiko inflando los cachetes de coraje, en Don Ramón rascándose la cabeza, en el eco de las carcajadas que llenaban los patios. Lo que daría por regresar allí, aunque fuera un minuto. Pero la guerra no permite soñar. Un estruendo me devolvió a la realidad. Una granada explotó cerca, y los cuerpos de 2 compañeros volaron en pedazos frente a mí. Sus entrañas quedaron colgadas de las piedras, y un brazo se estrelló contra mi hombro, aún tibio. Sentí que la locura me consumía, pero no podía detenerme. Avancé con el fusil en las manos, disparando al vacío, como si así pudiera alejar el miedo. Entonces lo sentí. Un dolor punzante en el pecho. Caí de rodillas, sin comprender al principio qué había pasado. Miré hacia abajo y vi la mancha roja expandiéndose en mi uniforme.
La bala había entrado directo en mi corazón. El aire comenzó a escaparse de mis pulmones, y cada respiro era un suplicio. El mundo a mi alrededor se volvió lento. Los gritos se apagaban, los disparos eran ecos lejanos. Sentí la tierra fría bajo mis manos, y el sabor metálico de la sangre llenó mi boca. Con mis últimas fuerzas, miré al cielo. Imaginé que ese cielo gris se abría, y que al otro lado estaba mi vecindad. Vi mi barril. Tan cerca, tan mío. Escuché la voz de mis amigos llamándome, como si nunca me hubieran olvidado. Ya voy. Susurré, mientras las lágrimas se mezclaban con la sangre en mi rostro. Y entonces todo se apagó. El chavo, aquel niño que alguna vez soñó con tortas de jamón y risas en la vecindad, quedó tendido en el campo de batalla, con los ojos abiertos, mirando un cielo que nunca respondió. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te algo.